Conferencia de prensa que se trata de compromisos y responsabilidades del gobierno federal en materia electoral. Es Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, en vivo. Adelante. A fin de informarles que el gobierno federal continúa trabajando en el ámbito de sus atribuciones para tener un proceso electoral federal ejemplar. Reafirmo la convicción del gobierno de la República de seguir realizando nuestra labor con un absoluto respeto a la autonomía de las autoridades electorales. Y el objetivo a cumplir es muy claro: tener un proceso electoral limpio y transparente, en donde todas y todos los mexicanos podamos elegir a nuestros gobernantes con plena libertad, en estricto apego a la legalidad y con la tranquilidad que nos demanda el momento histórico de nuestro país. Para lograr este importante objetivo, el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, me ha instruido para coordinar y operar 10 acciones fundamentales. Primera, seguir adelante en el cumplimiento del convenio que firmamos con el Instituto Federal Electoral para garantizar la seguridad y tranquilidad del proceso electoral federal 2011-2012. Como parte de las actividades que estamos llevando a cabo, les informo que en la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas nos comprometimos en una sesión histórica a suscribir los convenios correspondientes para coordinar las acciones que permitan garantizar la seguridad del proceso electoral en todo el territorio nacional. Segunda, la Secretaría de Gobernación seguirá trabajando de manera estrecha con las dependencias del Consejo de Seguridad Nacional. Uno de los retos más importantes del presidente de la República, de su gobierno, de nuestra sociedad, es el evitar cualquier intento de infiltración del crimen organizado y de la delincuencia en los procesos electorales. Que no quede duda, el gobierno federal utilizará con toda firmeza toda la fuerza del Estado para erradicar el riesgo de la infiltración de cualquier grupo criminal en este proceso electoral. Tercera, el gobierno federal se ceñirá a los criterios de transparencia, de rendición de cuentas y de absoluto apego a la ley en el uso de los recursos públicos. Ese es también lo que se exige de todas las autoridades estatales y municipales. La instrucción del presidente de la República es clara y determinante. El gobierno federal ha puesto en marcha todos los mecanismos que impiden que cualquier servidor público haga mal uso de los programas sociales o solicite el voto a cambio de algún beneficio. Reitero que se actuará con toda firmeza y todo el peso de la ley. Cuarta, la jornada electoral deberá realizarse sin contratiempos y con el mejor funcionamiento posible de todos los recursos e instrumentos del Estado. Para cumplir a cabalidad con este compromiso, informo a ustedes que en la Secretaría de Gobernación hemos instalado varios grupos de trabajo en el ámbito de la Administración Pública Federal. El objetivo es dar puntual seguimiento a las actividades que las distintas dependencias tienen que realizar durante el proceso. Destaco la importancia que tiene el acompañamiento de los ejercicios y de los trabajos para el ejercicio del voto de los mexicanos en el exterior, así como las acciones de capacitación sobre la procuración de justicia penal electoral. Por otra parte, todas las dependencias del gobierno federal cuidaremos y vigilaremos el buen funcionamiento de la infraestructura y de la logística que acompañan y coadyuvan a las autoridades electorales alrededor de la propia jornada comicial, como es el caso de la infraestructura eléctrica, de la infraestructura de telecomunicaciones, entre otras. Quinta, el gobierno federal hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier ilícito en materia electoral ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Esta Fiscalía cuenta con un número telefónico de denuncia, que es el 01-800-833-7233, y un sitio en internet, www.pgr.gov.mx/FEPADE, en donde los ciudadanos pueden conocer con detalle cuáles son cada uno de los delitos electorales y ahí mismo conocer los procedimientos necesarios para presentar denuncias que corresponden. Reitero, la FEPADE actuará en todo momento en el ámbito de esa autonomía técnica con estricto apego a derecho. Sexto, la estrecha colaboración que mantenemos con el IFE será el signo de todo el proceso electoral.
El Gobierno federal seguirá trabajando de forma coordinada con la Autoridad Electoral Federal en el marco de la Comisión de Seguimiento del Proceso Electoral. La instrucción del Presidente de la República es que se cumpla a cabalidad con todos y cada uno de los compromisos que firmamos en el convenio de colaboración. Séptima, el Gobierno federal cumplirá las normas reglamentarias para la difusión de campañas gubernamentales. Lo hará con estricto apego a los lineamientos y plazos establecidos por el Instituto Federal Electoral a partir del 30 de marzo y hasta el día de la jornada electoral. Octavo, para cumplir con la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los distintos candidatos durante el proceso electoral federal, el Gabinete de Seguridad profundizará en las acciones que le corresponden para la eficaz operatividad y coordinación de las fuerzas del orden público. Esto tanto en el ámbito federal como en la responsabilidad compartida que se tiene con las autoridades de seguridad de los estados. Noveno, la Secretaría de Gobernación seguirá en contacto, como lo ha hecho hasta ahora, con los liderazgos de todas las fuerzas políticas para continuar trabajando con ellos, reiterarles el absoluto respeto, legalidad e imparcialidad que el Gobierno federal mantendrá durante todo el proceso electoral y seguir buscando los espacios de diálogo y de acuerdo que enaltezcan a la política de nuestro país. Décimo, la Secretaría de Gobernación mantendrá abiertas las puertas con las distintas autoridades electorales del país y estoy seguro que juntos lograremos la construcción de todos los acuerdos que sean necesarios para que las elecciones federales y las que se lleven a cabo en las distintas entidades federativas a nivel local se lleven a cabo con equidad, con transparencia, con imparcialidad, con certeza y con un respeto absoluto a la ley, tal y como lo espera y demanda la ciudadanía. Amigas y amigos de los medios de comunicación, uno de los grandes logros de nuestra sociedad es tener una democracia sólida, vibrante, dinámica, en la que los mexicanos puedan elegir libremente y en paz a sus representantes. Les reitero a todos los mexicanos el compromiso del gobierno del presidente de la República para que en la jornada electoral sean los ciudadanos, y solo los ciudadanos, quienes refrenden con su voto la vocación democrática de nuestro país. Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Compañeros, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Antonio Baranda, de Reforma. Gracias, buenos días, secretario. Buen día, Antonio. Varias cosas. En uno de los puntos señala que está abierto a sostener reuniones con los liderazgos de los partidos. Sin embargo, no nos ha comentado si ya tiene agendadas citas con los candidatos presidenciales Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención que primero se reúne un vicepresidente de Estados Unidos con ellos y no el propio secretario de Gobernación. También preguntarle, ¿qué opina sobre ese diagnóstico que hizo el IFE en voz de su propio presidente durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, en el sentido de que la violencia puede inhibir el voto en algunas regiones del país por la violencia y por la inseguridad? También preguntarle si no considera que ya se empañó un poco la limpieza de este proceso electoral con las encuestas que el presidente dio a conocer en una reunión privada con los consejeros del IFE y que según ellos mismos comentaron, Josefina Vázquez Mota está solamente a 4 puntos de Enrique Peña Nieto. Y por último, quisiera también aprovechar que podemos hablar con usted, quisiera que nos comentara en otro tema qué van a hacer con la información, los datos que se reunieron del RENAUT y que la semana pasada pues se dio la orden de destruirlo. ¿Qué van a hacer con todos estos datos y cómo se va a garantizar que no haya un mal uso de estos? Gracias. Muchas gracias. Estamos esperando al envío del decreto correspondiente por parte del Congreso de la Unión respecto a la derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y actuaremos en estricta legalidad. Las distintas dependencias del Gobierno federal que han participado en procesos previos derivados también de la ley en la materia. El Gobierno de la República ha hecho además las aclaraciones correspondientes respecto a las reuniones que menciona con consejeros de Banamex. Y es particularmente relevante la pregunta que hace usted respecto a las preocupaciones de las autoridades electorales por el impacto de la delincuencia en los propios procesos. Es precisamente el Gobierno federal quien desde un primer momento señaló la pertinencia de reconocer la existencia de este fenómeno, de reconocer la necesidad de actuar todos en conjunto
para dimensionarlo, para inhibirlo, y justamente lo que vimos la semana pasada es a la República unida, todos los gobiernos de los estados, el gobierno federal, en torno a sus autoridades electorales, precisamente para lograr que este fenómeno y este riesgo sea minimizado. Y respecto a mi agenda, como lo hemos platicado en otras ocasiones, la agenda del secretario de Gobernación es una agenda muy activa, es una agenda que tiene una característica que en ocasiones es privada, y en esa medida se tiene que mantener algunas de estas reuniones en materia de una naturaleza privada, precisamente porque también así lo solicitan algunos de los interlocutores. Subrayo y reitero, la agenda del Gobierno de la República y particularmente el secretario de Gobernación será y seguirá siendo y ha sido de diálogo con todos los liderazgos políticos de todos los signos y de todos los partidos, precisamente para lograr condiciones de diálogo, de acuerdo, de gobernabilidad y de respaldo a un proceso abierto y democrático. Raquel Flores, de Radio Fórmula. Hola, secretario, muy buenos días. ¿Qué tal, Raquel? días. Buenos días. Secretario, ¿qué le responde a Pedro Joaquín Coduel, presidente del PRI, que ayer en su 83 aniversario asegura que corresponderá justamente al PRI dar fin a la pesadilla del dolor, la violencia y la corrupción? Por otro lado, secretario, hay autoridades del gobierno de Estados Unidos que están afirmando que van a ser respetuosos de las elecciones del próximo 1 de julio, que van a respetar a quien quede justamente en la presidencia. ¿No es una obligación este respeto o este anuncio que están haciendo es en el sentido de que, bueno, pues ellos no van a intervenir en ello? Y por último, este anuncio que hicieron en la OEA sobre la creación de este Centro de Cooperación para el Combate al Crimen Organizado, ¿ya se coordinaron con ustedes? ¿Han hablado con el gobierno mexicano? ¿Habrá algún tipo de coordinación y cómo será, secretario? Muchas gracias. Inicio con su primera pregunta. El gobierno federal, en materia de combate a la delincuencia, de lucha por la seguridad, de lucha contra el delito, ha actuado con un gran valor, con una profunda determinación y con un auténtico sentido de responsabilidad ante un problema que todos sabemos muy bien se generó durante décadas. Y ese seguirá siendo el esfuerzo del gobierno de la República hasta el último día de su administración, y esa es la exigencia de la Constitución, de las leyes y, por supuesto, de los ciudadanos, que se combata a los criminales. Con respecto a las expresiones que menciona usted de parte de otros gobiernos, hay que subrayar, por supuesto, que lo que se exige de parte de México es pleno respeto a la soberanía de nuestro país, y que ese debe de ser el signo de los señalamientos y las opiniones de todos los actores de distintos países de la región y del mundo. Y en efecto, con respecto a su última pregunta, la semana pasada tuvimos un evento muy importante en la reunión de los distintos fiscales y los distintos procuradores de justicia de todo el hemisferio para reconocer el liderazgo de México en materia de combate a la delincuencia, que es además un flagelo transnacional, regional, que todos debemos de combatir. Es la Procuraduría General de la República quien en alguna medida encabeza este esfuerzo a nivel internacional que se mencionó por parte de la Organización de los Estados Americanos, porque se reconoce que se requieren de mecanismos multinacionales de combate a la delincuencia, y México está liderando este movimiento. Elena Michel, del Universal. Gracias, Elena. Buenos días. Hola, buenos días, secretario. Insistir en la pregunta del compañero de Reforma, sí llama la atención. Me gustaría saber si usted tiene programada alguna reunión con los candidatos a la presidencia. Y le insisto en este tema, como no es la primera vez que le insisto en este tema, por supuesto, en función de que los liderazgos políticos a los que usted no le pone nombre, pero pensemos en los líderes de los presidentes de partidos, dicen que no hay un diálogo adecuado con la Secretaría de Gobernación. Si estos eventos han sido privados, pues precísenos mejor
¿En qué consisten estas reuniones y con quiénes? Eso por un lado. Por otro, secretario, quisiera saber, cuando usted habla de que el gobierno federal actuará desde las instancias de seguridad para garantizar la jornada electoral, me gustaría saber si están contemplando un mayor despliegue de elementos del Ejército y de la Marina, si eso está ya contemplado en este programa de acción para garantizar la jornada electoral. Gracias. Justamente lo que se ha hecho en relación al trabajo coordinado con las distintas autoridades estatales y con la autoridad electoral es identificar cuáles tienen que ser todas las zonas en las que tiene que haber respaldo de la autoridad federal para garantizar la seguridad. Así se ha hecho en otros ejercicios electorales. Lo que se está haciendo ahorita es identificar con un poco de mayor precisión cuáles son las zonas en donde se tiene que reforzar la seguridad, en donde se tiene que actuar de manera previa, y en función de eso es que se harán los distintos despliegues de las distintas fuerzas federales, como se ha hecho en otros procesos electorales, evidentemente con un diagnóstico actualizado, con una mucho mayor precisión y desde luego en responsabilidad compartida con las autoridades de los estados. Sí se tienen y se han tenido las reuniones con los distintos liderazgos y candidatos de los distintos partidos políticos. De todo corazón le digo, compañera, buena parte de la agenda del secretario de Gobernación tiene que ser privada porque así lo solicitan los interlocutores. Y lo que importa es que vamos a seguir en ese diálogo, que vamos a hacer públicas las reuniones que se puedan y que se deban de hacer públicas como parte de la agenda pública del secretario de Gobernación, y que el diálogo, se lo digo con toda franqueza, es abierto, es franco, es permanente con los liderazgos de todas las fuerzas políticas y seguiremos trabajando de una manera discreta cuando así sea necesario para poder contribuir a un clima de cercanía, de responsabilidad compartida para poder tener un diálogo y un proceso electoral productivo a favor de la ciudadanía. Brenda Herrera, de Enfoque. Brenda, buenos días. Buenos días, secretario. Mi pregunta es si habría, dentro de estos 10 puntos, también cabría la prudencia por parte del gobierno federal en esta etapa electoral. Al PRD no le gustaron nada las declaraciones que hizo el presidente Calderón respecto a la administración de Godoy, los acusó de peleadores callejeros y de ser el gobierno federal quienes está enrareciendo el clima electoral. También ayer el presidente dice que hay que acabar con 70 años de abusos. Este lenguaje contribuye